Las medidas de dispersión son herramientas matemáticas que permiten obtener más información en una serie de datos. Por ejemplo, ¿qué es una serie de datos? El tiempo que demora cada uno de los niños del Kinder C desde su casa hasta la sala. Esto es una serie de datos. 12 minutos, 14, 5, 7, 8, 9, 2 minutos. Están como todos desordenaditos, pero es una serie de datos. ¿Qué me permiten a mí las medidas de dispersión? Obtener información a partir de estos datos. Puedo sacar varias informaciones, puedo sacar varias interpretaciones dependiendo de los datos que tengo acá. Y eso ahora lo vamos a estudiar, así en forma bien resumida, como esta materia ya lo pasaron en tercero, en la de párvulo de tercero medio ahora, lo acaban de pasar esta materia. Vamos a ir al siguiente ejemplo, y este es el ejemplo base que vamos a tomar el día de hoy. Coloquen atención, niñas. Iba a poner sus nombres, pero no, es medio flojera. Iba a poner Selenowski y Valentinovsky. Iba a poner esos nombres. Vamos a comparar a dos atletas, y dos atletas van a representar a Chile en los Juegos Olímpicos. Una se llama Daniela y la otra se llama Bárbara. Entonces tengo los tiempos de carrera de cada niña. 64, 58, 68, 62 y 65 segundos. En cambio, Bárbara tiene 69, 63, 65, 50 y 70 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A cuál elijo según los datos que tengo? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más regular? ¿Cuál es la que se demoró menos en una carrera? El entrenador. Bárbara. Unos pueden decir unos Bárbara, otros pueden decir Daniela. Pero ahora necesitamos dar esa respuesta con números, con datos numéricos, con argumento numérico. Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a ver uno de los estadísticos más conocidos, que es el promedio o la media aritmética, que es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. Es cuando ustedes sacan el promedio de matemáticas, de lenguaje. Es lo mismo. Suman todas las notas dividido por la cantidad de notas. Ese es un estadístico que nos puede servir para tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, voy a calcular el promedio de Daniela de tiempo, que es de 63,4 segundos, y el de Bárbara... Yo sabía que era igual. ¿Cómo? Digo, yo sabía que iba a dar igual. Da lo mismo. Entonces, con los datos del promedio, ¿puedo tomar una decisión? Sí. No, no puede. No puedo, porque porque son iguales. Los promedios son iguales. No puedo tomar una decisión de quién es la mejor. Segundo estadístico, que es bien sencillo, es el rango. El rango es la diferencia o la resta entre el dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, acá arriba, ¿cuál es el tiempo que más se demoró Daniela? 68. 68, bien. ¿Y el tiempo que menos se demoró Daniela, cuánto es? 58. 58. Entonces el rango de Daniela es 68 menos 58. Y eso es 10 segundos. En cambio, Bárbara, ¿cuál es el tiempo que más demoró en una competencia? 70. ¿Y el que demoró menos? 50. 50. Entonces, ¿el rango cuánto es? 20 segundos. 20 segundos. Entonces ya tengo otro dato, que es el rango. Entonces, con esto, ¿puedo decidir a quién elegir o no? Sí. ¿A quién elegirían ustedes? A Daniela. A Daniela, porque el rango entre el tiempo mayor y el tiempo menor es más corto. ¿Ya? Sí. Pero eso es insuficiente. Yo necesito más datos o compararlo de mejor manera.
Y aquí viene lo bueno. Vamos a ver un concepto que se llama desviación media. Y la desviación media es el promedio de la diferencia entre cada dato y su promedio. Es decir, por decirlo de alguna forma, para calcular la desviación media, debo saber sus promedios, ¿cierto? Que yo ya los calculé, 63,4 en cada una. ¿Cuántos datos hay en total en cada una de ellas? 5. 5, bien. Entonces he dividido 5. ¿Y qué hago yo? Es la resta entre cada dato, 64 menos el promedio, más el segundo dato que es 58, que aparece acá 58, menos el promedio, más 68 menos el promedio, más 62 menos el promedio, y así sucesivamente. A cada dato le resto el promedio y le calculo el valor absoluto. ¿Recuerdan que era el valor absoluto, no? ¿Recuerdan eso? ¿El total? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? 7. No sé, no 7. recuerdo. Bien, ¿Sí? 7, sí. Y de 5, valor absoluto de 5, Menos 5. sigue siendo 5 positivo. Ah, no cambia. No, no cambia. El objetivo de esta rayita del valor absoluto es eliminar el signo negativo. Nada más. Ah, ya. Solamente te elimina el signo negativo de la resta. Ya entendí. Entonces, por ejemplo, acá tengo 64 menos 63,4, que es el promedio, 0,6. 0,6. 58 menos 63,4, 5,4. Y en todos los casos es exactamente lo mismo. Ustedes restan Ah, ya. cada dato de la serie menos el promedio. Y eso lo dividen por 5, que es la cantidad total de datos. Entonces, eso les va a dar un resultado que es 2,72 para Daniela y Bárbara 5,52. Les voy a enseñar la varianza. ¿Qué es la varianza? Y esta es la que más se usa en estadística. Permite cuantificar qué tan dispersos o separados están sus datos respecto al promedio. Corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos. ¿Cómo se calcula esto? Es igual que arriba, igual que la desviación media, pero en vez de colocarle valor absoluto, lo elevan al Cuadrado. cuadrado cada resta. Cada resta que ustedes hagan, la elevan al cuadrado. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Entonces, por O ejemplo, sea que 0,6 elevado al cuadrado, 0,36. exactamente, muy bien, Giselle, de la acotación. 0,6 al cuadrado es lo mismo que 0,36. 4,6 al cuadrado es lo mismo que 21,16. 1,6 al cuadrado es lo mismo que 2,56. Por dar un ejemplo. ¿Me entendieron? Sí, entendí. ¿Se ve difícil? Pues hasta ahora no. Es un poco No sé largo, cuándo sí, lo de haga. calcular, pero no es difícil. No sé cuándo haga los ejercicios. Entonces, ¿qué resultado me dio a mí? Para Daniela me dio 11,04 y para Bárbara me dio 51,44. ¿Ya? Y el otro estadístico, que lo calculo a partir de la varianza, se llama desviación estándar. Y esta es la famosa desviación estándar. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 11,04 para Daniela y la raíz cuadrada para Bárbara, que es 7,17. ¿Se va entendiendo cómo calcular? Sí. Ya.
Y esto es lo más importante y a mí lo que más me interesa es esta explicación que voy a dar ahora. ¿Para qué yo necesito la desviación media, la varianza y la desviación estándar? ¿Para qué las quiero yo? Escuchen, y escuchen por favor, porque la varianza y la desviación estándar permiten comparar una serie de datos respecto al promedio. O sea, yo estoy comparando esto respecto al promedio. Entre más alto sea el valor de cada uno, más separados o dispersos están los datos respecto al promedio. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Tengo 3 datos ahí. A lo mejor voy a usar números más grandes. Voy a darle otro ejemplo para explicar lo que acabo de decir. Tengo 3 datos, 3, 6 y 9. Pregunta, alguien que me haga el favor, que calcule el promedio de esos números. El promedio de 3, 6 y 9. No tengo mi calculadora aquí. No sé dónde está. Pero lo puede hacer mentalmente, si es fácil, son 3 números. ¿De qué? ¿De 3, 6 y 9? Sí, el promedio. O hagámoslo juntos mejor. ¿Cuánto es 3 más 6? 18 dividido 3, ¿no? 18 dividido 3, ¿cuánto es eso? 6. 6. Entonces el promedio es 6. 6. Oye, la Fernández que está callada, me está asustando. No, sino que estoy prestando la atención ya que no he hecho ni una de sus guías, así Ah, que prefiero callar. Además, mi familia está comiendo y mi hermano está llorando. ya, sí se entiende. El Nicolás está llorando, que fome. Es llorón. No, mi hermano es chico. Es una broma. Ya, niñas, ahora tengo otra serie de datos, 1, 6 y 11. Quiero que también le calculen el promedio. El promedio de 1, 6 y 11. Igual 6. 6, ¿cierto? Sí. Y ahora tengo esta serie de datos. 0, 6 y 12. Quiero que le calculen también el promedio. También da 6. También da 6. En los 3 casos, el promedio me da 6. Pero pregunta, ¿qué diferencia hay entre la primera serie con la última? ¿Que son impares? ¿Y los otros son pares? No que son impares, es otra cosa. Mira los datos, la separación que hay entre los datos. Son 3. ¿Que van de a 3? Que van de 3 y acá abajo Van de 6 en 6. van de 6. Es decir, miren los datos que tengo acá. 3, 6 y 9 están cerca del 6. Y estos datos, 0, 6 y 12, ¿están cerca del 6? Sí. Como que sí. No. De nuevo la pregunta. 3, 6 y 9 están cerca del 6, porque están a 3 unidades, ¿cierto? 3 Sí. unidades, 3 unidades el 3, 3 unidades el 9 y 0 unidades el 6. Pero acá, ¿a cuántas unidades está el 0 del 6? A 6. 6. A 6. ¿Y el 12 del 6 a cuánto está? A 6. A 6. Y aquí el 6 a 0. Pregunta, ¿estos números de rojo están más separados del promedio respecto a los de arriba? Sí. ¿Están más separaditos o no? 0, Sí. 6, 12. Y en los de arriba, 3, 6, 9. Incluso para hacerlo más gráfico, en vez de 3, 6, 9, pues yo podría haber escrito igual 5, 6 y 7. ¿Esos números están más cerquita del 6? Sí. Sí.
¿Y el 0, el 6, el 12 están más cerca o están más lejos del 6? Está más lejos del 6. Más lejos. Están más lejos. Eso es lo que a ustedes les indica la varianza y la desviación estándar. Les indica qué tan juntitos están los números respecto al promedio o qué tan lejos están los números respecto al promedio. ¿Se va entendiendo? Algo. Por lo tanto, estos datos van a tener una varianza chiquitita, una varianza muy pequeña. En cambio, estos datos de acá abajo van a tener una varianza muy grande o muy alta, porque estos datos están más separados del promedio. ¿Se entiende mejor el concepto? Sí. Es decir, ¿qué me indica a mí este numerito? Me indica qué tan juntitos o qué tan separados están los datos respecto a su promedio. Eso me indica. ¿Qué tan juntitos o qué tan separados están los datos respecto a su promedio? Miren aquí, 5, 6 y 7 están cerquitas del 6, varianza chiquitita. 0, 6 y 12, los números están súper separados del 6, la varianza va a ser súper alta. Entonces, volvamos al ejemplo del principio. Vamos a mirar los ejemplos del principio. Volvamos a los tiempos que tomaron cada una de ellas. La pregunta que le hice al principio es la siguiente. Si ustedes ven los tiempos de Daniela y Bárbara, ¿cuáles de ellos tienen tiempos más regulares? Daniela. ¿Ya? ¿Qué me dice Giseidi? Bárbara. Bárbara. Selena, ¿qué me dices tú? ¿Quién es la más regular? ¿Daniela o Bárbara? Daniela. Daniela. ¿Quién más está en...? Miento, yo decía Daniela, no Bárbara. Y efectivamente, si ustedes ven al ojo, Daniela es más regular en sus tiempos. Y en los resultados de la varianza, yo tuve una varianza acá de 11,04 segundos y una varianza de Bárbara de 51 segundos. ¿Qué me indica esto? Que los tiempos de Daniela Son regulares. son más cercanos al promedio respecto a los tiempos de Bárbara. Es decir, Daniela es más regular que Bárbara en cuanto a sus resultados. Eso es un poco la interpretación que le puedo dar. Que Daniela es más regular en sus tiempos porque tiene una varianza menor, es más chica, es más cercana a cero. O igual que la desviación estándar. Tiene una desviación estándar de 3,3. En cambio, Bárbara tiene una desviación de 7,17. O sea, se va a demorar más. Es más irregular. Miren aquí, los tiempos que tiene Bárbara. Tiene un tiempo muy bueno, miren. 50 segundos. Se demoró poquito. Pero en otro tiempo, ¿cuánto tiene? 70, 70. 69. Y ese tiempo es pésimo, súper malo. Para una corredora de natación. Entonces eso me indica que los tiempos de Bárbara son más irregulares que los tiempos de Daniela. Algo me indicaba el rango. Algo me dijo Selena. Que el rango de Bárbara era 20. ¿Yo qué? Que usted me dijo que el rango de Bárbara era 20. 20 segundos. Entonces, eso es lo que quiero concluir ahora. Que los tiempos de Daniela son mejores que los de Bárbara porque sus tiempos están más cercanos al promedio que los tiempos de Bárbara. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar una interpretación, pues yo puedo interpretar, por ejemplo, si yo elijo ¿quién es más regular? Daniela. Pues su varianza o desviación estándar es menor. Elijo a Daniela. Pero si elijo, por ejemplo, al tiempo más bajo en la pista, elijo a Bárbara. Porque en su cuarta carrera se demoró 50 segundos. En cambio, Daniela se demoró 58.
62. O 62. Bárbara tuvo un tiempo que fue muy bueno. Daniel tuvo varios tiempos buenos. Daniel igual tuvo varios tiempos buenos. Pero, por ejemplo, a la más regular, pero en promedio. Vamos al promedio. A la más regular en promedio. Ambas tuvieron el mismo promedio, ¿o no? Sí. Puedo elegir a cualquiera de las dos. Los dos demoraron 63,4. Y a la más regular, según sus tiempos mejores y peores. O sea, elijo el rango. A la que tuvieron tiempos mejores y peores, elijo a Daniela. Tiene un rango de 10 segundos. Bárbara tiene una mayor diferencia, 20 segundos. ¿Ven? Entonces yo puedo elegir según el punto de vista, según la más regular, me ayuda la varianza, el tiempo más bajo, el promedio o el rango, si elijo a la más regular en tiempos mejores y tiempos peores. ¿Quedó un poco claro el concepto de desviación estándar y varianza? Ahí más o menos. Es que esto es un resumen, sí. Yo quiero que ustedes esto lo lean esta guía y también tomen esta interpretación, lo que está en amarillo. Entre más bajo sea el valor de la desviación estándar o varianza, los datos son más regulares. O los datos, que es lo mismo, los datos están más cerca del promedio. Eso significa los datos que están acá. Niñas, ¿alguna duda hasta el momento? Porque esta es la primera parte de la materia de repaso. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Se entendió esto, no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Con penita. Para las que están tristes, vamos a ir a la segunda parte. Ríanse nomás, sí, no me enojo. Ríanse nomás para reírme, yo también. Necesito reírme un rato. Vamos a ir a la segunda parte de la materia que tenemos que repasar, Amor. que se llama teoría de probabilidades. Esto es un poquito más sencillo de entender, entre comillas. Porque a veces, por ejemplo, nos encontramos con acontecimientos predeterminados, por ejemplo, tirar una piedra, calentar el agua, golpear una pelota, pero eso nosotros sabemos que va a pasar. Por ejemplo, de que la probabilidad de que haya el 10% va a pasar igual. Pero a veces hay cosas o situaciones en la vida en que nosotros necesitamos calcular probabilidades para que ocurra algo. Por ejemplo, ¿qué se les viene a la mente en el tema de probabilidades? ¿A qué relacionan ustedes a probabilidades? Que sea probable que, por ejemplo, una probabilidad de que, no sé, pase de año, ¿cuáles son las probabilidades? Pues 50%, el 65%. ¿Eso? Bueno, a mí se Eso. me viene eso. ¿Cuál es la Ya. probabilidad de que la Fernanda pueda dejar de ser monja? Ña. ¿Qué pasó? ¿Qué es probabilidad? En rigor, lo vamos a ver ahora con una formulita, pero antes de ver probabilidades tenemos que definir qué es espacio muestral y qué es evento o suceso. Dice, las probabilidades se ocupan de asignar un número a un posible resultado que pudo ocurrir. Por ejemplo, lo que dijo Fernanda, la probabilidad de que ella pase de curso es de un 65%. Estoy asignando un número a una probabilidad de que pase de curso. Con el fin de cuantificar, o sea, cantidad, número, cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es probable que ocurra o no. Vamos a definir espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral en probabilidades? Es el conjunto
de todos los posibles resultados de un experimento. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Por ejemplo, voy a tomar de nuevo a la Fernanda. ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento? La Fernanda estudiando en el liceo. ¿Cuál sería el espacio muestral de la Fernanda? Que Fernanda pase de curso, que la Fernanda no pase de curso. Uno de las dos tiene que ocurrir. Pero uno de los dos tiene que ocurrir. O que pase o que no pase. Eso es el espacio muestral. Por ejemplo, acá. Y dice. Y se denomina con la letra griega omega. La acción que me están pidiendo calcular se llama evento o suceso y se representa con una letra mayúscula. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio muestral al lanzar un dado? ¿Cuántos resultados posibles hay al lanzar un dado? 6. 6. 2. 6. Entonces, ¿cuál es un suceso? Un suceso es calcular la probabilidad de obtener un número par. Eso es un suceso o un evento. Otro suceso, que aparezca al lanzar el dado un número menor o igual a 2. Calcular esa probabilidad. Otro suceso posible, probabilidad de que aparezca un número primo en los dados. Me imagino que a esta altura saben qué es un número primo, ¿o no, Valentina? Claro. Número par. ¿Qué es un número primo? No, Jessy, ya no me duele. Número par. Por ejemplo, otro caso es el lanzamiento de una moneda, caro sello. Y este es un caso típico. ¿Ah? Esto es un caso típico de probabilidades, lanzamiento de monedas. Por ejemplo, si lanzo tres veces una moneda, un suceso es calcular la probabilidad de obtener 3 sellos consecutivos. U otro suceso es, si lanzo 5 monedas, obtener una cara y 4 sellos. Eso es un suceso. Suceso imposible es un suceso que nunca va a ocurrir. Por ejemplo, un suceso que tiene probabilidad 0, que llueva en 2 minutos más. Probabilidad 0. Suceso seguro. Es algo que va a ocurrir en un 100%. Por ejemplo, que en 5 horas más esté de noche. Un suceso seguro. Probabilidad 100%. Pero esto, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo cuantifico? Cada suceso, ¿cómo lo calculo esto? Y ahora vamos a ver lo que se llama regla de Laplace. Regla de Laplace. Que es, si realizamos un experimento para calcular la probabilidad de que ocurra ese suceso es numerador, casos favorables al suceso A dividido por el número de casos posibles. Esa es la fórmula o regla de Laplace. O cómo calcular probabilidades. Cantidad de casos favorables dividido cantidad o número de casos posibles. ¿Ya? Y vamos a ver, antes de los ejemplos, vamos a ver lo que se llama evento unión y evento intersección. Y esto lo vamos a ver con ejemplos. Dos eventos A y B, o sea, dos sucesos distintos, o dos eventos, se define el evento unión como aquel en el que cada elemento que pertenece a A o cada elemento que pertenece a B. O sea, dos eventos distintos, yo los junto o los sumo. Y eso se denota con la letra U, A unión B.
En cambio, cuando tengo dos eventos, el evento de intersección es cuando se repiten los elementos en A y los elementos en B. Se llama evento intersección. Y esto, niñas, es importantísimo porque ¿cómo saber si es unión o intersección? El enunciado me lo dice. Disyunción o conjunción y. Por ejemplo, acá. Voy a leer los dos ejemplos que dicen acá. Escuchen bien. Considera el experimento de lanzar 2 veces un dado de 6 caras. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 o que en el primer lanzamiento se obtenga un mayor puntaje que en el segundo? Pregunta en la letra A. ¿Qué letra sale? ¿La O o la Y? La O. La O. Dijo la Entonces, como Juan. aparece la letra O, me preguntan por un evento unión. A, unión Javiera, dijo la Juan. B. Disyunción. Unión B. Ya esto lo vamos a calcular ahora. Y la misma pregunta, la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 y que en el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo. Me preguntan por los elementos de A, intersección B. Y entre uno y el otro, si bien se calcula de la misma forma, pero los resultados son bastante distintos. Simplemente por un cambio de letra, por un O o por un I. Cambia toda la respuesta de lo que me preguntan. Y ahora lo vamos a calcular ya en forma más detallada. ¿Qué me preguntan a mí primero? La suma de los puntos sea 6. Entonces, ¿qué escribo primero? Todos los resultados del dado, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Escribo todos los resultados. ¿Cuántos resultados tengo en total del dado? 36. 36. ¿Cómo calcula el 36? Los 6 resultados del primer dado multiplicado por los 6 resultados del segundo dado. 6 por 6 es igual a 36. 36. Muy bien, Aileen. Creo que 36. Pero yo lo que quise hacer es escribir cada uno de los posibles resultados. Escribí los 36 resultados. Vamos a definir el problema ahora. Me preguntan de que la suma de los puntos sea 6. Entonces, de estos 36 resultados, busco dónde la suma da 6. Búsquenlo ustedes, ¿eh? 1,5. ¿Qué otro resultado da 6? 4,2. 4,2. Busquemos el 4,2. 4,2. 2,4 igual. 2,4. ¿Cuál más? 3,3. 3,3. 5,1. 5,1. 2,4. ¿Cuál? 2,4. Y Porque ya 2,4. dije 4,2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6? Encontré el espacio, la cantidad de resultados que son 5. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 y 5,1. Definí el evento 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el evento 2? ¿Quién me lee el evento 2, por favor? ¿Quién lo quiere leer? ¿Cuál sería el evento 2? Yo. Escucho. Describes los eventos involucrados en el problema. ¿Ese? No, acá. Esto. ¿No es eso que dice considera?
De aquí para acá. Primer lanzamiento se obtenga mayor. Ah, no. Sí, Y en que el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo. muy bien. Ahora, dentro de lo que está acá, como dijo Fernanda, debo buscar que el primer lanzamiento sea mayor al segundo lanzamiento. De aquí no hay. De esta línea, ¿cuál me serviría donde el primer lanzamiento es mayor que el segundo? ¿Cómo así? Que el primer lanzamiento o el primer número sea mayor al segundo número. Eso me están preguntando. El 2,1. Bien, 2,1, El El 1,3. 4,2. el 4,2. El 1,3. No, el 1,3 no. ¿Por qué? Me dicen, el primero es mayor que el segundo. El 2,3. No, Fernanda, el primer lanzamiento es mayor que el segundo. 3,1. Bien, 3,1. ¿Cuál más? 3,2. 3,2, 5,1. 5,1. 3,4. 5,2. Fernanda, Pero este no es. no, pues, el primer lanzamiento tiene que ser mayor que el Fernanda, segundo. yo también ando igual de perdida como tú, así que No puede ser 3,4 porque 3 es menor que 4. Sí. ¿Qué otro número puede ser? 6,1. 6,1, bien. 6,2. 6,2. 6,3. 6,3. 6,4. 6,5. 6,5. 6,6. 5,4. No puede ser 6,6. No puede Ah, ser no, porque 6, son igual. porque son iguales. 4,5 puede ser. Al revés, No, 5,4. 5,4. 5,3. Porque el 5 es mayor que el 4. Me sirve. 5,3. 5,2. 5,2. 4,3. Bien, Selena, me cayó el tiro la Selena. 4,3. 4,2. 4,2 ya está. Falta todavía. 4,1. Bien, 4,1. bien, 4,1, porque el 4 es mayor que el 1. ¿Qué otro me falta? 6,5. 6,5, ya está marcado. Bien, No le Bien. falta ninguno, pues. ya. Entonces, encontramos todos los posibles resultados del evento 2, que en total son Son 15. 15. Son 15. Ujú. Ya. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí. Sí. Voy a borrar esto. Y voy a seguir un poco más arriba. Entonces, me definen a mí como evento unión, la U, la suma de ambos conjuntos. Debo sumar el conjunto 1 y el conjunto 2. Y ahí están. ¿Cuántos elementos debería tener en total en la suma de los dos conjuntos? ¿Cuántos elementos en total? 21. Ah, no. 20. 20, Bien. 20. Bien, 20 por los 5 de arriba y los 15 de abajo. Debería tener 20. Debería tener 20. Pero hay algo importantísimo aquí. No, debería haberlo subrayado con amarillo, pero no, se me olvidó. Pregunta, ¿en ambos conjuntos hay elementos que se repitan? Sí. ¿Cuáles son? El 4,2 y el 5,1. El 4,2 Y el 5,1. y el 5,1. Muy bien, Giseidi. Yo estos elementos, al sumarlos, no los puedo sumar dos veces. Ahí está el problema. Yo no puedo, en un conjunto unión, sumar dos veces los elementos. Entonces no son 20 elementos. Son 18. Son 18, porque le tengo que restar 2. Entonces,
ya le resté un 5,1 y ya le resté un 4,2. Entonces el total del evento unión es 18 elementos. ¿Y cuál era el evento unión? La suma de los elementos de la suma que da 6 y la suma de los elementos donde la primera coordenada es mayor que la segunda. ¿Quedó un poquito más claro cuál es el evento unión? Sí. ¿Sí? Valentina, Fernanda, Sí, profe. ¿sí? Sí. Ya. Ahora vamos a calcular el evento intersección y para esto necesito esto mismo. Estos dos. Para el evento intersección, ¿qué es la intersección? O la U hacia abajo. El símbolo. Son los elementos que se repiten. Y Giseide lo dijo hace poquito. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? 4,2 El 4,2. y el 5,1. 5,1. Bien. Y el 5, y el 5,1. Ese es el evento intersección. Son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y nada más. Ahora no es la suma. Es lo que se repite. Por lo tanto, voy a seguir un poco más abajo. Acá. ¿Cuántos elementos habían? 2. ¿Cuál es la cardinalidad o cuántos elementos hay? 2. Solamente 2. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de la unión? ¿Cuántos son los casos favorables? Lo que yo acabo de calcular. 18. ¿Y cuántos elementos hay en total en el espacio muestral del principio? ¿Cuántos elementos habían? 36. Muy bien, 36. Entonces, este 18 que yo calculé, lo divido por 36. Y aquí estoy calculando la probabilidad. La de la unión. Casos favorables, 18. Casos totales, 36. Y eso es lo mismo que un medio. Y eso es lo mismo que un 50%. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 o que en el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo? ¿Cuál es la respuesta? 50%. Un ¿El 50%. 50%? Sí, muy bien, Aileen. Un 50% o es lo mismo que 18. La Fer y yo igual dijimos 50%. Sí, sí. Tiene que decirlo muy bien. Muy bien, Relájate. muy bien, Giseidi. Muy bien todas las cauras. Faltaba la pelea. Gracias, Sí. Giselle. Sí, hasta el perrito dijo que sí. Pues. ¿Sí? Ahí está ladrando. Wow, wow. 18 de 36. Ahora voy a calcular la probabilidad de la parte B. ¿Cuántos casos favorables teníamos para la intersección? 2. 2. 2. 2. ¿Y cuántos son los casos totales? Te van a echar por favor. 36. 36. Bien. Entonces la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 y, importante ese y, que en el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo es 2 ¿Un 50%? ¿No? de 36. 2 de 36. 2 de 36. Y 1 de 18. O 1 de 18, que es lo mismo. Esto vendría haciendo aproximadamente un 100 ¿Un 10%? menos, como un 6% más o menos. Mm, Poquito. Yo sé que a la primera quizá no van a entender mucho, pero si revisan y estudian bien esta guía lo van a entender un poco mejor. Pero quedó un poco más claro los conceptos de esto, ¿no? sí. Sí. Ya.
Y vamos a terminar con la última parte porque variable aleatoria no alcanzamos a verlo hoy día. Igual es largo. Lo vamos a ver ya la semana subsiguiente. Esta Pero guía tiene como 100 páginas. les voy a enseñar qué es el diagrama del árbol. ¿Qué es el diagrama Sí, lo del árbol? Y las niñas de párvulo de tercero medio lo utilizaron harto esta cuestión, pero para otra área de probabilidad, que es probabilidad condicionada, que es harto más difícil. Las pobrecitas tuvieron que soportar probabilidad condicionada. ¿Me dan una pena? Y con esto terminamos. El diagrama del árbol me sirve cuando el espacio muestral es 2. Es decir, tengo dos posibles resultados. Que la Fernanda pase de curso, que la Fernanda no pase de curso. Tengo cara o tengo sello. O si el bebé que van a hacer va a ser hombre o va a ser mujer. Espacio muestral es 2. Es 2. Es hombre. Entonces el diagrama del árbol me sirve solamente para estos casos, cuando el espacio muestral es 2. Y el caso típico son las monedas.